Rusia y la guerra eterna, de Primakov a Gerasimov. En el tablero geopolítico del siglo XXI, la Federación Rusa no se limita a responder, actúa. No espera una guerra declarada ni la aprobación de la comunidad internacional. Opera, insinúa, divide, gana tiempo. ¿Alguien recuerda la declaración de guerra antes de la invasión sobre Ucrania en febrero de 2022? Para Rusia, la guerra híbrida y la guerra convencional son un continuo. Forman parte de la misma doctrina estratégica. Este vídeo explora las raíces doctrinales y estratégicas de esta forma tan singular de proyectar el poder. No se trata de improvisación, en muchos casos ni siquiera de respuesta. Se trata de un diseño estratégico bien definido. Desde el pensamiento político de Yevgeny Primakov a la praxis híbrida de Valery Gerasimov, la política exterior rusa no es reactiva, es estructural. Su campo de batalla es la zona gris. La doctrina Primakov. Tras el colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991, la Federación Rusa vivió un breve espejismo aperturista. Incluso llegó a plantearse la idea de su inclusión en la OTAN. Conceptos acuñados durante los años previos a la caída, tales como perestroika o glasnost, permeaban en la forma de hacer política, y así llegó la nueva mentalidad de Primakov. La realidad, sin embargo, impuso sus propios designios. La década de los 90 estuvo marcada por el desorden, el expolio económico, la corrupción de oligarcas y remanentes del Partido Único Soviético y por la humillación geopolítica. El gigante rojo se disolvía, y sus múltiples apéndices amenazaban con tornar sus intereses hacia Occidente. En este contexto, Yevgeny Primakov, quien ocupó tanto las carteras de primer ministro como de ministro de Asuntos Exteriores, articuló una respuesta estructurada para plantar cara al fin de la historia estadounidense. Sus pilares se fundamentaban en el rechazo a la unipolaridad occidental. Buscaba, además, reafirmar el poder ruso. Esto sucedería no solo dentro de sus propias fronteras, sino sobre los países que conformaban su esfera de influencia. El tercer pilar era de oposición a la OTAN. La Alianza Atlántica se consideraba una amenaza, y su expansión atentaba directamente contra los intereses de influencia rusos. Para Primakov, el uso de la fuerza no era una excepción, era una herramienta política legítima y válida, tanto como un acuerdo comercial, un memorando de entendimiento o una cumbre internacional. Para esta nueva casta de políticos rusos, la multipolaridad es la respuesta necesaria al multilateralismo occidental. La multipolaridad no se ruega, se impone. Eurasianismo, ideología y guerra híbrida. Detrás de la doctrina Primakov se articula un marco filosófico más profundo, el eurasianismo. La idea de que Rusia no es un país europeo más, sino una civilización en sí misma. Alexandre Dugin se convirtió en uno de los arquitectos ideológicos de esta visión. En próximos vídeos ahondaremos más sobre las raíces del euroasianismo, por considerarlo realmente importante para comprender la situación actual. Un imperio tradicionalista y conservador opuesto al liberalismo occidental y celoso de su tradición religiosa ortodoxa, que debe disputar el control del sistema mundo. Para esta visión, Occidente no representa libertad, sino disolución moral. Rusia, en cambio, encarna orden, identidad y misión. Comprendida esta breve introducción ideológica, hablemos ahora de la guerra híbrida y su origen doctrinal. La doctrina Gerasimov no nace en el vacío, es la expresión estratégica de esa cosmovisión. En 2013, el general Valery Gerasimov plantea una transformación radical del arte de la guerra. No se trata solo de ejércitos, se trata de dominar todos los espectros del conflicto sin necesidad de declarar la guerra. El enemigo se desestabiliza desde dentro, no desde el frente. El campo de batalla ya no es lineal, es múltiple. El ciberespacio se erige como el primer frente. Sabotajes, desinformación, ataques a infraestructuras críticas. La presión migratoria, instrumentalizada como arma política. La guerra económica, con sanciones cruzadas, chantajes energéticos y acceso privilegiado a recursos estratégicos. El entorno social, manipulado mediante redes de propaganda, polarización y deslegitimación de gobiernos rivales.
Los medios de comunicación operan bajo el servicio de la narrativa estatal, ya sea explotando la propaganda, desinformando o haciendo uso de apéndices comunicativos exteriores, ya sean 1000 bloggers nacionales, comunicadores informales o creadores de contenido afines. Todo esto sin uniformes, sin tanques, sin líneas de combate visibles. Lo que Gerasimov propone es una guerra que nunca empieza, porque nunca ha terminado. Se opera en la zona gris, ese espacio entre la paz y la guerra, donde la ambigüedad es una ventaja y la legalidad un obstáculo más a explotar. Frente a la guerra total característica del siglo pasado, la propuesta es la guerra continua, de diferentes intensidades e influenciada por el largo plazo. Cuando la operación militar convencional se ejecuta como continuidad natural de las operaciones híbridas, al enemigo se le supone desestabilizado, tocado y casi hundido. Esta doctrina no es tan solo teórica. Ha sido aplicada con profusión a lo largo de los últimos decenios. Quizá no siempre con éxito rotundo y absoluto, pero sí a través de patrones que pueden identificarse a través del estudio de los siguientes ejemplos. Tanto en Abjasia, Chechenia, Dagestán o Georgia, operaciones de desgaste bajo la bandera de la seguridad interior, el mantenimiento de los intereses de la Federación y el control absoluto contra cualquier tipo de disidencia nacionalista, religiosa o ideológica. En Donbass y Crimea, a partir de 2014, encontramos tropas sin distintivos, apoyos a milicias y ocupación territorial de facto. En Siria, protección de un régimen aliado, pero también control de rutas, puertos y posicionamiento diplomático favorable. En la República Centroafricana y el Sahel, presencia de compañías privadas de seguridad como proxy ruso, para frenar a Occidente y sustituir la desgastada influencia europea, especialmente francesa. En Kazajistán, despliegue controlado de fuerzas militares bajo cobertura de tratados regionales para apuntalar un gobierno afín a la Federación Rusa, justo antes de la invasión sobre Ucrania. Y en Ucrania, donde la doctrina híbrida mutó en operación total, ciberataques, sabotajes internos, operaciones informativas, todo antes de que el primer vehículo blindado cruzase la frontera. Para que todo esto funcione, el control del relato es clave. Rusia no necesita convencer al mundo, sino desestabilizar la confianza en los rivales. RT, Sputnik, redes sociales, trolls, bots, una maquinaria de influencia que se mueve con agilidad y velocidad. Frente a una OTAN fragmentada en ocasiones en diferentes discursos, Rusia proyecta un único centro narrativo: el Kremlin. La propaganda rusa no busca adhesión, sino confusión. Su objetivo no es que creas en su verdad, sino que dudes de la tuya. En muchos casos, la narrativa crea una variedad de discursos tal que estos alcanzan cúpulas de poder decisorio, poder político, provocando discusiones internas y apuntalando las intenciones rusas. Muchos han augurado la muerte de Putin y lo han relacionado con el cese de las hostilidades en Ucrania. Esto, una vez comprendida la doctrina estratégica rusa, puede no estar necesariamente relacionado. La estructura de poder euroasiática no depende de un nombre, sino de una lógica de continuidad. Y la historia lo respalda. Muchos regímenes autoritarios sobreviven a sus líderes. En Rusia, el liderazgo fuerte es parte del diseño. Si uno cae, otro ocupará su lugar, quizás más agresivo, quizás más audaz, pero siempre coherente con la narrativa del imperio herido. No se trata meramente de la imposición de un individuo. La filosofía euroasiática es favorable hacia la existencia de un líder fuerte que represente a su pueblo frente al mundo. La guerra híbrida no se detiene. No necesita treguas ni armisticios, solo necesita tiempo y ambigüedad. Esta forma de conflicto no espera el permiso del derecho internacional, ni se detiene por falta de legitimidad. Se nutre de la parálisis del enemigo, de su lentitud, de sus dudas. Entender a Rusia no es justificarla, pero no entenderla es subestimarla. El realismo ruso no es emocional, es frío, calculado, y mientras Occidente debate, Moscú actúa. Esta guerra, la que no empieza y nunca acaba, exige algo más que condenas diplomáticas. Exige estrategia, visión, unidad. Porque si no se comprende que el conflicto ha cambiado de forma, nunca se sabrá cuándo
ni cómo se ha perdido. Más adelante recorreremos cómo Occidente enfrenta esta amenaza, qué es la aproximación multidominio y cómo se analizan este tipo de amenazas híbridas. Muchas gracias.